Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1496 murió en Toledo Juan Guas. Lo hacía siendo uno de los arquitectos de mayor renombre que había existido hasta ese momento en el Reino de Castilla. Incluso fue capaz de financiarse su propio sepulcro en la iglesia de San Justo. ¿Por qué había conseguido ese éxito? Pues en esencia porque había trabajado para los mejores clientes, los reyes católicos, pero también la familia Mendoza, y les había ofrecido a estos clientes el tipo de arquitectura que ellos deseaban. Una arquitectura de prestigio, ya la conocemos por programas previos, la que se había desarrollado desde finales del siglo XIV en el estado borgoñón, a la que había sido capaz de darle un barniz hispano, que ya no era el mudéjar que tanto había querido el rey Enrique IV, pero que sí permitía hacer una distinción de otros modelos que habían imitado el arte del estado borgoñón en otros reinos europeos. Entender cómo Juan Guas llegó a esa posición de prestigio, aprovechando sus habilidades técnicas, pero también sus dotes sociales, es entender la mejor parte de esa arquitectura de finales del siglo XV producida en el Reino de Castilla. Una arquitectura que estaba dando la espalda a la otra gran movimiento novedoso de ese tiempo, que es el Renacimiento florentino, que ya se había expandido por Italia. Y esto es fundamental entenderlo. A finales del siglo XV, aquellos clientes que querían estar en la vanguardia del arte no imitaban a una Italia, porque la vanguardia de ese arte era el que se había creado en el estado borgoñón y exactamente el que producía Juan Guas. Hacia 1430 nació en Lyon, en el Valle del Ródano, Juan Guas. Sus padres, también naturales de Lyon, fueron Brígida Tastes y Pedro Guas. Este último, cantero de profesión, y quien pudo enseñar los rudimentos del oficio al joven Guas. Tradicionalmente, se había considerado que los Guas venían de la localidad bretona de Saint-Paul-de-Léon. Nosotros mismos defendimos ese dato en programas previos. Sin embargo, el testamento de Juan Guas es claro al recordar que sus padres son originarios de León, en el Reino de Francia, que es como se conocía Lyon en la Castilla de su tiempo. En la Sierra de Historias dedicada al arte de la Guerra Civil Castellana, ya explicamos cómo hacia 1448 teníamos un grupo de artistas borgoñones recién llegados a Toledo, encabezados por Anequín de Bruselas, en cuyo equipo se encontraba Pedro Guas. Ahora que sabemos que los Guas vienen de Lyon, es más fácil entender que cuando Anequín viajó hacia España descendiendo por el Valle del Ródano, pudo contratar a Guas a su paso por Lyon, y no que Guas viniese desde Bretaña, donde aún no había comenzado la gran revolución artística que puso en marcha el duque bretón Francisco II a partir de 1458, y es que ni siquiera Bretaña, para esas fechas, formaba parte del Reino de Francia. Para 1453, el joven Juan Guas aparece trabajando como escultor en la Puerta de los Leones de la Catedral de Toledo, siempre bajo la dirección de Anequín de Bruselas. Una puerta donde podemos ver la mezcla entre los alardes arquitectónicos y una estatuaria bellamente naturalista, es decir, los principios que se habían puesto de moda en Borgoña medio siglo atrás. Insistamos en esa idea de que el equipo de Anequín en Toledo seguía la moda borgoñona sin aún asumir las tradiciones locales, en especial las formas mudéjares, que vimos en una sierra de historias previa, en la que la primera generación de los artistas llegados de Borgoña, como Isambar o Jalopa, si fueron capaces de adquirir esas tradiciones locales. En ese Toledo, desde 1446, era arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña, tío de Juan Pacheco, favorito del futuro monarca Enrique IV, coronado rey para 1454. Esta cercanía a la camarilla que había de rodear al monarca propició el ascenso de Juan Guas. Para 1458, Juan Guas, avecindado en Toledo,
ciudad que sería su residencia oficial hasta el fin de sus días, ya era denominado como maestro en la documentación, lo que le permitió empezar a tener una situación económica más desahogada, algo que quedó claro en el documento de arras que firmó en 1459 con la que había de ser su esposa, Marina Álvarez, con quien llegó a concebir 2 hijas, Ana y María. En ese año de 1459, Juan Guas comenzó a trabajar en la Catedral de Ávila, donde intervino en la readecuación de la fachada norte. El vínculo de Juan Guas con Ávila habría de perdurar por largo tiempo, pues llegó a ser nombrado maestro mayor de la catedral en 1471. Juan Guas logró ir acumulando cargos a lo largo de su vida, lo que le permitió tanto acrecentar su hacienda como ascender socialmente. En ese sentido, Guas tuvo tanto cuidado por mejorar sus habilidades como arquitecto al tiempo que medraba, lo que le permitió, en el momento de su muerte, de disponer de un notable enterramiento en San Justo de Toledo. Pero no adelantemos acontecimientos. En 1456, Juan Pacheco, recordemos, el favorito de Enrique IV, había encargado a Anequín de Bruselas la construcción del castillo familiar de Belmonte, en Cuenca. Es posible que estas obras terminasen hacia 1468, siendo Juan Guas quien pudo concluirlas. Es interesante ver cómo estos maestros medievales se enfrentaban por igual a la arquitectura religiosa que a la civil o la militar. Hemos de pensar que la especialización por tipologías habría de llegar más tarde. En el caso concreto de la militar, con el pleno desarrollo de la artillería, cuando los castillos fueron sustituidos por fortines y los arquitectos por ingenieros militares. Pero además, estos castillos bajomedievales como el de Belmonte ya habían adquirido un carácter residencial dentro de su caparazón defensivo, donde alguien como Juan Guas podía mostrar todas sus habilidades. Con todo, algo que hemos de preguntarnos es hasta qué punto Guas se estaba adaptando a las nuevas formas artísticas dominadas por el mudéjar tan del gusto de Enrique IV. Viviendo en Toledo, podía conocer de primera mano cómo eran esas soluciones andalusíes, y trabajando para Juan Pacheco en Belmonte, parecía necesario tener que aplicarlas. Todo apunta a que Guas supo salir del paso de forma airosa, utilizando las formas atrevidas que venían del mundo borgoñón, pero haciéndolas aún más recargadas. En definitiva, el camino que ya habían marcado décadas atrás Isambard o Pero Jalopa, cuando hubieron de enfrentarse al mismo problema. Esa capacidad para maridar las corrientes más diversas la va a demostrar también en el terreno político, cuando en 1472 Juan Guas se entrevistó por primera vez con la princesa Isabel, futura reina Isabel la Católica, quien para entonces ya estaba enfrentada a su hermano Enrique IV, lo que no le impidió a Guas trabajar para este monarca en la construcción del convento Jerónimo Segoviano del Parral, donde Enrique IV ambicionaba ser enterrado. Esta obra sería concluida por el propio Guas en tiempos de Isabel la Católica. Al mismo tiempo, Guas no dejaba de acumular cargos. En 1473 fue nombrado maestro mayor de la Catedral de Segovia, puesto que ostentaría hasta 1491. Aquí, su obra más importante fue el claustro que aún conservamos hoy, pues fue trasladado cuando la catedral original fue demolida para levantar la actual a partir de 1525. Hicimos un paseo por la sierra de este claustro. Este claustro fue toda una declaración de intenciones de cómo habría de ser la arquitectura de Guas durante las siguientes 2 décadas. En la puerta que da acceso desde la catedral al claustro, dedicada a la Piedad, y cuyas esculturas ya son de Sebastián de Almonacid, la estructura arquitectónica responde a una solución más tradicional, dominada por las arquivoltas apuntadas, aunque recargadas de decoración. Por el contrario, la puerta que vemos desde el claustro tiene una estructura mucho más atrevida, con un arco carpanel sobre el que se desarrolla un trilobulado conopial, en cuyas enjutas encontramos unas complejas tracerías. Es decir, se trataba de realizar una arquitectura, en muchos casos más atrevida
que la que habían traído las modas borgoñonas, pero sin llegar prácticamente nunca a las soluciones andalusíes en el momento de recargar la decoración. Por cierto, hemos citado a Sebastián de Almonacid, que fue el escultor que apoyó a Juan Guas en muchas de sus obras y de quien nosotros ya hemos hablado en la Sierra de Historias dedicada al libro del Buen Morir, pues es a Almonacid a quien se le atribuye la sepultura del doncel de Sigüenza. Pero regresemos con Guas. Enrique IV murió en 1474 y fue sucedido por Isabel la Católica, que logró el trono gracias al manifiesto apoyo de la familia Mendoza, liderada por el gran cardenal Pedro González de Mendoza. Casi de inmediato, Juan Guas entró al servicio de los Mendoza. De las numerosas obras que hizo para esta familia, conservamos en esencia dos. Por un lado, el castillo de Manzanares el Real, iniciado en 1475, y que volvía a ser una de esas construcciones donde se mezclaba lo militar y lo residencial. De partida, el edificio se construyó siguiendo las soluciones estructurales propias de la Baja Edad Media, como podemos ver en el patio, reconstruido a principios del siglo XX. Un primer nivel, con columnas con capiteles historiados, y un segundo nivel, donde las columnas mantienen el mismo diámetro pero una altura diferente, mostrando la falta de interés de Guas por los cánones clasicistas que ya se estaban dando en el Renacimiento italiano, un desinterés que es propio de toda la arquitectura gótica y su gusto por la desproporción vertical. Pero más allá de esta concesión a la tradición, en la galería meridional que miraba hacia el río, nos encontramos ante un balcón amatacanado, donde la doble hilera superpuesta de matacanes parecieran mocárabes, sin llegar a serlo, y las ventanas del balcón, con esos arcos polilobulados conopiales, también parecen apelar al mundo andalusí, sin llegar realmente a imitarlo. Aún hay otro elemento decorativo que llama la atención: las bolas que recubren las paredes de los torreones habilitados sobre las torres, en una especie de horror vacuo y concentrado exclusivamente en esa parte del castillo. El resultado es lo que los historiadores han denominado gótico mudéjar, o estilo isabelino. Es cierto que Juan Guas estaba combinando las soluciones propias del gótico, enriqueciéndolas con una decoración de aparente raíz andalusí, pero sin llegar a ser un verdadero mudéjar, una imitación textual de lo andalusí. No ha de extrañarnos. Vimos en la Sierra de Historias dedicada a Enrique IV que este rey había apostado claramente por el mudéjar. Algo quedó en estos trabajos de Guas, pero marcando una diferencia que para las gentes de su época debió ser suficiente para saber que había una nueva monarca en Castilla, Isabel, que ya no quería seguir al pie de la letra las modas andalusíes. Lo mismo va a ocurrir en el otro gran edificio que Juan Guas hizo para los Mendoza y que aún conservamos, el Palacio del Infantado en Guadalajara. Construido a partir de 1480, desde la fachada podemos ver las soluciones propias de Juan Guas, el recubrimiento esta vez con puntas de diamante de la totalidad del muro, o la galería superior, soportada por una doble hilera de matacanes donde se aproximan de nuevo los mocárabes, con las ventanas de los balcones, esta vez con arcos geminados conopiales. Pero es que estos alardes decorativos vuelven a darse en las partes más estructurales, como los corredores del patio, donde el pórtico inferior y la galería superior están conformados por arcos mixtilíneos sobre fustes historiados, con las enjutas recargadas con motivos heráldicos. Es cierto que las columnas del pórtico inferior ya son clásicas, pero resultado de una intervención de 1569, cuando el quinto duque del Infantado quiso ajustar su residencia a las formas clásicas italianas. Entre el castillo de Manzanares y el Palacio del Infantado, Juan Guas mostró cómo iba ganando en atrevimiento, al tiempo que sabía responder a las querencias de sus clientes, unos clientes los Mendoza, la familia que, años más tarde, a partir de 1501, que no antes,
con el sepulcro del gran cardenal, se apuntaron a las modas clasicistas italianas, tal como ya vimos en una sierra de historia sobre estos Mendoza. Juan Guas colaboró con Egascueman, hermano de Anequín de Bruselas, en el Palacio del Infantado. Ya habían trabajado juntos desde 1477 en la principal obra que los reyes católicos le encargaron a Juan Guas, el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, que aspiraba a convertirse además en panteón real. La obra se prolongó por décadas, pero la mano de Juan Guas se hizo clara, con unas estructuras góticas muy recargadas, tanto en el alzado, con la desproporción vertical de los soportes, como con las cubiertas, con complejas bóvedas de crucería, o en la decoración muy abigarrada. Este trabajo en San Juan de los Reyes le permitió a Juan Guas convertirse en maestro mayor de los monarcas a partir de 1480, con lo que, como señalábamos antes, siguió en esa obsesión por acumular honores. Al tiempo que no cesaba en sus numerosos trabajos, los que ya tenía iniciados en Ávila, Segovia o Toledo, junto a otros nuevos, como la fachada del Monasterio del Paular en Madrid o la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid, terminada hacia 1490. En 1491, Juan Guas logró ser nombrado maestro mayor de la Catedral de Toledo, aunque hubo de renunciar al mismo puesto que ostentaba en la Catedral de Segovia. No por ello dejó de trabajar más allá de Toledo, pues sabemos que en 1493 los duques de Alba, otra familia noble emergente, le encargó el palacio de estos duques en Alba de Tormes, hoy desaparecido. En 1490, Juan Guas había dado testamento, aunque fue capaz de vivir hasta 1496, cuando falleció en Toledo, siendo enterrado en la capilla que se había encargado en la iglesia de San Justo y que suponía la culminación de sus ambiciones sociales. Juan Guas encarnó la tercera generación de artistas que habían llegado desde fuera de Castilla, trayendo las modas de la corte del Estado borgoñón, pero que supo aculturizarlas a la realidad hispana con esos guiños a lo mudéjar. Hemos visto cómo se formó y trabajó con maestros de la segunda generación, como Anequín de Bruselas o Egascueman. Algo más jóvenes que Juan Guas fueron Enrique Egas, hijo de Egascueman, o Simón de Colonia, hijo de Juan de Colonia, que ya habían nacido en Castilla y que asumieron esa suma de las formas borgoñonas con ciertos gestos mudéjares. En cualquier caso, el éxito de todos ellos se correspondió al gusto impuesto por la corte de los reyes católicos y sus aliados, especialmente los Mendoza, que gustaron del prestigio de esas modas que habían llegado de Borgoña casi un siglo atrás, pero con ese barniz hispano. Llegamos así al final del siglo XV. El Renacimiento clásico se había extendido por toda Italia, pero fuera de esa península italiana seguían mandando las modas medievales, porque para las gentes de 1496, cuando murió Juan Guas, el estilo de este artista, hijo de esas modas medievales, era el símbolo de la modernidad y la vanguardia. El Renacimiento italiano aún no había adquirido su carácter prestigioso. Eso habría de llegar años después, como resultado de todos los conflictos derivados de la Reforma protestante y la necesidad de los príncipes católicos de reforzar precisamente su catolicidad. Mientras tanto, Juan Guas, sin abandonar las soluciones medievales, demostró que dentro de estas se podía ser creativo, buen constructor, alcanzar reconocimiento social y éxito económico, todos esos rasgos que se suelen atribuir en exclusiva a los artistas a partir del Renacimiento, pero que en verdad favorecen a los artistas bendecidos por la querencia de sus clientes.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.